sabe usted, ¿verdad? Que nos llamamos Bethesda ahora. Iglesia de Cristo porque somos iglesia. Y porque somos de hecho, Romanos 16 dice: todas las iglesias de Cristo los saludan. Entonces nosotros somos una de esas iglesias. Iglesia de Cristo. ¿Por qué Bethesda? Porque es una casa de misericordia. Pero ayer estudiando la palabra para hoy, hermano, vi esta parte, ¿verdad? No lo había yo fijado. Pero ayer el Señor me hablaba, dice: y hay en Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén? Ciudad de paz. Junto a la puerta. ¿Quién es la puerta? ¿Y es la puerta de quién? De las ovejas. Amén. Entonces estamos en la ciudad de paz con Cristo, porque somos ovejas junto a la puerta, en un estanque está lleno de ¿qué? De agua. Yo estaba, dije, ay, nunca había puesto. Y en hebreo se llama Bethesda. Bethesda quiere decir casa de misericordia, que tiene 5 pórticos, los 5 ministerios, mire. Ayer noche me estaba gozando. Y había una multitud de enfermos. A ver, levante la mano que está enfermo. No hay ningún enfermo. Hay santos, todos sanos y salvos, Señor. ¿Ah? El Señor nos va a sanar, hermano. ¿Ven? Unos están enfermos del alma, ¿verdad? Del corazón, del cuerpo. Ciegos, estábamos ciegos, mas ahora vemos, ¿verdad? Yo solo sé que antes no veía, pero ahora vemos. Amén. Cojos, ¿qué es un cojo, hermano? Pues alguien que camina medio chueco, ¿eh? Espero que ya haya enderezado su andar. Si no, aquí el Señor se lo va a enderezar de un modo u otro, ¿eh? Amén. Amén. Y paralíticos, así ya, que no pueden caminar, que esperaban el movimiento del agua, y el Señor me dijo esa parte: yo soy el agua de vida. Donde Cristo se mueva, nosotros nos movemos, hermano. Y hay más cosas que veo, pero yo estaba disfrutando de esto. Pero en fin, vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Levante su mano derecha y digamos: Señor Jesús, bendito Dios, por favor recibe, Señor, los diezmos y las ofrendas que tu pueblo trae, mi Dios hermoso. Por favor recíbelos tú, Señor, que ellos, Señor, bendito Dios, tienen fe, amor y desean ser obedientes delante de ti. Te suplico lo recibas y envíes sobre tu pueblo, Señor, la bendición, Señor, generosa y abundante que solo tú sabes dar, Señor. Que quita todo estorbo para que tu pueblo reciba esa bendición de parte tuya, Señor. Multiplica lo que hay en la folía de modo que sea suficiente para cada una de las situaciones, Señor. Y desde ya te pedimos por tu santa y tu bella palabra, Señor. Espíritu Santo, yo te suplico, por favor, auxíliame, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a ir a Lucas 24:45. Estamos viendo los grupos religiosos y la intención principal mía era hacer entender los 7 ayes de los escribas y fariseos. Y hablar de los fariseos, y aunque a mí me gusta hablar más de la gente, dije, pues quién mejor que de los fariseos, ¿verdad? Pero el Señor me llevó más atrás y más atrás y más atrás. Y después al final dije, dame un versículo pues para este tema. Y el versículo que Él me dio fue Lucas 24:45. Entonces Él les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Y a veces nosotros leemos, hermano, y vemos que un prosélito, que un judío, que un sacerdote, que el concilio, que los escribas, que los saduceos, que era celote, y no sabemos de qué estamos leyendo. Amén. Entonces, esa es lo que vimos el viernes, amén. Y vimos, hermano, los sacerdotes, por ejemplo, arónicos y levitas, no lo voy a volver a enseñar, los israelitas, pero si usted lo quiere ver, ahí está en la página de la iglesia de Facebook o en la página de la iglesia de YouTube. Los israelitas, los hebreos, hermano, vimos dónde son los 2 hijos de Israel. Vimos por qué ahora ya no son las 12 tribus, sino aunque son las 12 tribus, les decimos judíos a todos. ¿Por qué? Porque es una cultura, es una religión. Amén. Ya no es judío únicamente el de la tribu de Judá, sino ahora es todo lo que son hebreos o israelitas. Ya no quise hablar de los israelíes y los israelitas, pero rápidamente se lo digo. Israelí es alguien que pertenece al Estado de Israel actual, moderno, como país que se hizo el 14 de mayo de 1948. Amén. Israel se fundó como nación después de casi 1900 años de desaparecer, hermano, como nación.
Entonces todo aquel que pertenece al Estado de Israel es israelí. Por eso dice un soldado israelí, no dicen israelita. Israelita es aquel que pertenece a las 12 tribus de Israel. Ese es un israelita. Amén. Vimos la división de Israel en los dos grandes grupos, los askenazí y los sefardíes. Por ejemplo, usted sabe que Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, le conocen, ¿verdad? Era judío askenazí. Albert Einstein, judío askenazí también. Vimos por qué no se puede pronunciar el nombre del Señor, cuál es la razón verdadera, si se dice Yahweh o Yahvé. Vimos el pueblo de Israel, vimos que es un prosélito, hermano, y eso ya lo expreso, si lo quiere ver, lo va a encontrar ahí. Vimos que es un prosélito, que es un judío mesiánico, que es un gentil mesiánico, hermano. Pero hoy toca únicamente los samaritanos. Amén. Y la pregunta es, ¿quiénes son los samaritanos? Si yo le respondo, va a decir, pues los samaritanos es bien sencillo, hermano. Son los que viven en la región de Samaria. Así de sencillo, ¿eh? Como quiénes son los mexicanos, pues los que viven en la región de México, ¿eh? Amén. Entonces pero no basta conocer esos, mire, se los vengo a presentar hoy. Estos son los samaritanos en la actualidad. Son fotos que usted puede mirar. Algunos traen hasta aquí, para otros los va a mirar. Si ve el que tiene aquí, es una figura de más o menos de una kipa, hasta parece una kipa que usan los musulmanes, pero ellos no son musulmanes, son samaritanos que aún siguen al Señor. Cuando ve usted ahí, no sé si lo alcanza a mirar, son 3 rollos. El Tanakh, que es el Antiguo Testamento que usted tiene en su Biblia, son 3 rollos. La Torá, que son los primeros 5 libros, los profetas, es el otro libro que se llaman Ketuvim, y el Nevi'im, que son los escritos, son los demás libros. Todo el Antiguo Testamento lo tienen los judíos, y todo el Antiguo Testamento también lo tienen los samaritanos. Entonces, hasta la altura del mensaje, ¿quién es el Dios de los samaritanos? Amén. ¿Qué libros ven ellos? ¿Qué libros estudian ellos? El Antiguo Testamento. ¿Qué libros estudian los judíos? ¿Cuál es la diferencia entonces entre samaritanos y judíos? Porque si tienen al mismo Dios, si tienen los mismos libros que los judíos, ¿por qué los judíos no los quieren? Amén. Entonces empieza a ponerse eso un poquito más. Este es un samaritano el día de hoy, hermano. Hablan hebreo, hablan árabe y hablan arameo. Ese es el lenguaje de los samaritanos en la actualidad. Ahora, cuando vemos, hermano, como le dije, los samaritanos vivían en Samaria, en la región de Israel. Esa región pertenecía a la tribu de Efraín y a la media tribu de Manasés. Es decir, los que vivían en Samaria originalmente eran de la tribu de Efraín y algunos de Manasés. Es decir, eran judíos. Amén, eran. Pero no los querían los judíos, los samaritanos nuevos. Los judíos y los samaritanos, hermanos, no tenían tratos y había enemistad entre ellos. Si a un judío le decían que era samaritano, era un insulto. Amén. Por ejemplo, hay gente que nació aquí, ¿verdad? Y parece de padres mexicanos, ¿verdad? Y cuando dicen, tú, wetback, se ofenden, hermano, ¿verdad? Por ejemplo, yo en mi caso personal, ¿verdad? Les dicen a ellos beaners, frijolero, ¿ah? Y yo para mí cuando digo, pues sí, comemos frijoles, ¿qué raro tiene eso? ¿Ah? Pero para ellos es un insulto, ¿ah? ¿Sí me entienden? Ahora los judíos, si a un judío le dice samaritano, es un insulto. Podemos recordar cuando el Señor Jesús estaba hablando con escribas y fariseos, y los escribas y fariseos le dijeron al Señor, nosotros somos hijos de Abraham, no somos hijos de fornicación. Y el Señor le respondió de una manera bien hermosa, ¿verdad?
ustedes son hijos de su padre el diablo, ¿verdad? Y ellos contestaron, no, por eso mismo decimos que eres samaritano, queriendo insultar al Señor Jesús, y que tienes un demonio. Dice, eres samaritano y endemoniado todavía, le agregaron. Amén. Y fíjense lo que contesta el Señor. Jesús respondió, yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre y vosotros me deshonráis a mí. ¿Por qué el Señor se referiría a ser deshonrado al ser llamado samaritano? Porque Él es Dios. Y hay que averiguar por qué, ¿verdad? Porque el Señor Jesús, nuestro Señor, mi Señor Jesús, es el Dios de amor. Dios, amén. Pero Él aclara que Él no es samaritano. Y el que ser llamado samaritano es una deshonra en ese momento. Amén. Lo pueden mirar. Cuando Jesús envió a los 12 apóstoles, los envió, hermano, y les dijo bien claramente, dice, no entres a tierra de gentiles, ¿sí? Ni tampoco vayas a las ciudades de los samaritanos, sino solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ahí nos pone un poquito más difícil, hermano, porque los samaritanos no son de la casa de Israel. Eso es fácil, ya entendemos que algo hay ahí. Pero tampoco son gentiles. Entonces nos confunde un poquito, ¿no? ¿Sí me estoy explicando? Unos son los gentiles, como éramos usted y yo. Otros son los samaritanos. Y otros son los prosélitos que ya vimos. Y otros son los judíos, los de la casa de Israel. Aquí lo pueden mirar. Jesús, Mateo 10:5, a los 12 envió Jesús y les dijo, no vayas por el camino de los gentiles y no entres a las ciudades de los samaritanos, sino antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y fíjense, hermano, esta palabra se la puse en rojo porque dice id antes. Mas no le dijo nunca vayas. ¿Sí me estoy explicando? Es decir, el Señor vino a la casa de Israel. Iba a llegar a los gentiles, iba a llegar a los samaritanos, pero Él vino exclusivamente a la casa de Israel. Amén. Iba a llegar el tiempo cuando el Señor iría a los samaritanos y después iría a los gentiles. Cuando usted puede ver, ya vimos en la región de Judea, la capital era Jerusalén, y les dijo el Señor, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, esa es toda la casa de Israel, y en Samaria. ¿Quiénes serían entonces después los segundos? Samaria. ¿Y los terceros? Hasta lo último de la tierra, ya incluye Guatemala, México, Perú, hermano. Amén. También podemos mirar, hermano, preguntarnos, bueno, y si la región de Samaria pertenecía a la tribu de Efraín y de Manasés, ¿acaso no Efraín y Manasés eran judíos? Sí. Entonces, si ellos son los judíos que vivían en Samaria, ¿por qué es que no los quieren los judíos? ¿Que acaso no son hermanos? Amén. Entonces nos tendríamos que recordar esto. Se recuerda que cuando Salomón, hermano, Dios dividió el reino a causa del pecado de Salomón, porque Salomón se fue a otros dioses. Dividió 10 tribus, dividió 2 tribus, una con el hijo de 10 tribus para Jeroboam y 2 tribus para Roboam, Judá y Benjamín, si no mal recuerdo. En el Israel del norte, las 10 tribus, la capital de ellos era Samaria. Amén. Y en Israel del sur, la capital de ellos era Jerusalén. Entonces el Señor se refiere a Israel como los de Samaria. Entonces se pone un poquito más complicado. Y después se pone, hermano, a la parte de Israel del sur como Judá. Pero ¿por qué dividió el Señor, mi Dios? ¿Por qué dividiría Israel? Se lo acabo yo de decir, pero nomás quiero ver si me está prestando atención. Dígame, con confianza.
aquí en casa. Somos hermanos todos. No hay ningún primo invitado. Sí, la desobediencia, pero la desobediencia fue muy grande. Salomón edificó altares y templos a otros dioses. El que Dios le dio el reino, el que Dios le dio todo, la vida, las mujeres, porque le dio 1000 mujeres, hermano. 700 esposas, 300 concubinas. ¿Se imaginan si le ponen un gafete a uno? Yo creo para poder saber cuando menos cómo se llamaba, ¿verdad? Porque si, ¿cómo aprendes unos 1000 nombres? Menos recordar los rostros, pero en fin, esa es otra historia. Pero las mujeres desviaron el corazón de Salomón. Y Salomón se desvió y desvió al pueblo, permitiendo que otros dioses vinieran a la tierra de Israel. Entonces, por esa razón, Dios arrancó el reino, pero no completamente por la promesa que hizo a David. Amén. Entonces, la idolatría y la desobediencia a Dios le desagrada. Entonces, cuando el pueblo de Israel, es decir, los de Judá, y el pueblo de Israel del norte, es decir, la región de Samaria, empezaron los dos a desagradar a Dios. Jeroboam inmediatamente puso 2 becerros, uno en Dan y otro en Betel, para que no fueran a Jerusalén. ¿Por qué había sido separado el reino? Por idolatría. ¿Qué es lo primero que hizo al que le dieron 10 tribus, que ni siquiera era pariente de David? Idolatría. Puso 2 becerros. Quitó a los levitas y puso sacerdotes conforme a su corazón. Quitó las fiestas solemnes del Señor y puso fiestas que a él le parecían correctas. Amén. Y el pecado apenas si empezaba. Las cosas se fueron poniendo peor, 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 peor. A tal manera que Dios se desagradó de muchas maneras. Los entregó ante otros reyes, los puso en problemas. Pero llegó un momento, hermano, que Dios en su gran misericordia, Dios permitió que el rey Amram sitiara a Samaria. Amén. Y que eso, por el pecado de la idolatría y la desobediencia, porque se apartaron del Dios vivo, seguían adorando a Dios, pero hacían cosas que no le agradaban a Dios. Como, le voy a poner un ejemplo a que se enoje alguien, ¿verdad? Adoran a Dios, pero adoran a la Virgen del Cempasúchil y al Santo Niño de la Tole, ¿va? ¿Qué están haciendo? Los mismos pecados. ¿No Salomón adoraba a Dios? Pero también adoraba a Quemos, a Moloch, a las aceras, a Baal. ¿No los del campanario adoran al Señor? Sí, pero también adoran a las vírgenes, a los disque santos. Porque para mí santo, 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 solo Dios. Amén. Entonces, ¿qué hacemos nosotros, hermano? ¿Se da cuenta que usted sale aquí a Garden Grove y toda esta región? Templos paganos. ¿Sí? Y lo hemos permitido. Antes los templos paganos decían, no, pues es que son otros dioses, hermano. Pero ahora hay templos satánicos, escuelas de sacerdocio satánico. Y Estados Unidos también lo está permitiendo. Porque esta nación supuestamente se inició a causa de una libertad religiosa, pero era libertad para adorar al verdadero Dios, no para que hicieran lo que se está haciendo hoy. Eso ya no es libertad, esto es libertinaje. Y por eso viene juicio para el planeta entero, no solamente para Estados Unidos, para todo. Amén. Entonces, pero Dios en su misericordia, hermano, les habló por medio de profetas y etcétera, etcétera. Usted sabe, pero mire nomás, Samaria fue sitiada y hubo gran hambre. Dicen ahí en la palabra del Señor, hermano, Segunda de Reyes 6:24 al 25. Y aconteció que después de esto, Ben-Hadad, rey de Aram, reunió a todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo mucha hambre en Samaria, tanto que una cabeza de burro o una cabeza de asno costaba 80 monedas de plata. En algunas Biblias de usted dice 80 ciclos. Un ciclo son 11.4 gramos de plata, es decir, 80 ciclos de plata es casi 1 kilo de plata. Pero para que tenga una pequeña idea, una moneda de esas 80 equivalía
a 3 días de salario. Entonces, si eran 80 por 3 serían 240 días de trabajo por una hermosa y suculenta cabeza de burro. ¿Para qué, hermano? Para comerla. ¿Por qué? Porque era tanto el hambre. Dice 1/4 de litro, hermano, de delicioso estiércol de paloma. ¿Para qué lo querían? No para dárselo a comer a la paloma, era para comérselo ellos. Costaba 5 por 3, 15. Esa era una quincena, hermano, para el que ganaba el salario mínimo. Amén. Porque era tanto el hambre. Y la gente no entendía. Usted ve en la India el hambre que hay. Usted ve en China el hambre que hay. Usted ve en África el hambre que hay. Y usted ve la idolatría que hay en China. Ve la idolatría que hay en África. Ve la idolatría que hay en India. México tiene problemas. Todos nuestros países latinoamericanos. Pero ¿cómo está la idolatría? ¿Cómo está Haití? ¿Cómo está República Dominicana? República Dominicana está un poquito mejor sembrada porque adoran a unos grupos al Señor, pero en el lado de aquí, hermano, es pura brujería. ¿Cómo está la brujería en África? ¿Cómo está la idolatría? Entonces Dios manda hambre, hermano. Fíjense que hay varias partes de la Biblia que dice, más vale morir en la guerra. Hay otra que dice, más vale morir a espada que morir de hambre. Tienen la piel negra y la piel se les pega a los huesos. Y eso lo podemos ver hoy en muchas regiones. Si en su casa, amado hermano, yo no soy de la prosperidad, pero yo le digo eso, yo conozco a un Dios que sustenta, a un Dios que provee, a un Dios que es fiel en su amor y en su misericordia. Si el Señor nos dice que aquel que no provee para los de su casa es peor que el impío, ya ha negado la fe, Él proveerá a los de su casa. Use usted de la casa de Dios. Si hay necesidad en su casa, investíguese bien si hay obediencia o desobediencia. Amén. Entonces, si no, hermano, vamos a acabar con, perdón por la broma de decir 1/4 de delicioso estiércol de paloma. Estoy siendo sarcástico, obviamente. Yo no quiero eso. Ni tampoco la cabeza de burro, cuando menos una cabeza de puerco y en un buen pozole. Pero de burro no. Amén. A menos que esté como burrito, pero yo no. Amén. Burrito solo del chipotle. ¿Le gustaría comerse una cabecita de burro? No. ¿Estiércol de paloma? No. ¿Seguros? Seguro. Pues el siguiente versículo todavía se pone peor. El rey le dijo, ¿qué te pasa? Iba pasando el rey, hermano, en Samaria ahí. ¿Qué te pasa? 2 mujeres estaban peleando. Él lo puede ver, ¿verdad? Esta mujer me dijo ayer, da tu hijo para que nos lo comamos hoy y a mi hijo lo dejamos para tu morro. ¿Y qué pasó? Se lo comieron. Y a la hora de comerse al otro, se echó a correr el chiquillo. Dice, no lo encuentro, no lo hallo, porque ya no quería, pero ya se habían comido. ¿Qué tanta era el hambre? Porque si se recuerda, yo le dije que una cabeza de burro valía 240 días de salario. 1/4 de litro, es decir, una pint, creo es, ¿no? ¿Sí? Es una quincena de excremento de paloma, hermano. La carne de un niño, ¿cuánto valdría? Y usted se queja porque a veces va a México y come taquitos de perro. Pero esto era de parte de Dios. Esto es una maldición y no es del diablo. Es una maldición de parte de Dios. Si tú obedeces, te van a perseguir las bendiciones de Dios. Pero si tú desobedeces, te van a perseguir las maldiciones de Dios. Cuando un brujo, un vecino o hasta tus padres te maldicen, Dios detiene toda maldición. Pero ¿quién detiene una maldición de parte de Dios? El Señor habla en Deuteronomio 28. Estas bendiciones te perseguirán y te alcanzarán. Es decir, que el que obedece, hermano, el que no quiere la bendición lo persigue, y ¡pum!, le llueve la bendición. Pero también el que está en desobediencia, hermano,
la maldición lo va a perseguir, lo va a perseguir, lo va a perseguir y lo va a alcanzar. Si estábamos allá en nuestros países desobedeciendo a Dios, hermano, y había maldición sobre nuestra vida, sobre nuestros padres, y viene para acá, hermano, y aquel que gana dólares, billete verde, gana 300 a diarios, hermano, dólares, tampoco le alcanza. ¿Por qué será? Todo eso hay que investigarlo. Amén. Pero ahora cuando vemos esto, es una maldición a causa del pecado de Israel. Comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas. Dios no está bromeando. Si alguien pensaba que esto lo puso el Señor solo para espantar a sus hijos, Dios no miente. No es como nosotros que a veces agarramos el chano. Si no te calmas te voy a dar. Mira que te doy. Y mira que te doy. Y no le daba. El Señor no. El Señor no engaña. El Señor no miente. El Señor es verdadero. Cuando le digo estas maldiciones te van a alcanzar, te van a perseguir, te van a alcanzar, empieza, hermano, poquito a poquito. Si no obedeces, entonces aumentaré la maldición. No obedeces, entonces aumentaré la maldición. Yo no sé cuánto tiempo venga usted, si es que hubiera alguno desobedeciendo a Dios, pero las cosas se empiezan a poner difíciles. Entonces Dios, lea Deuteronomio 28, lo va a leer, hermano. Qué hermosas bendiciones y qué terribles maldiciones de parte de Dios. Empieza a vivir usted una vida desagradable. Hay que investigarse cómo estamos delante de Dios. Ya no tanto para las bendiciones, sino para evitar desagradar a Dios. Porque Dios es grande en misericordia, lento para la ira, hermano, y grande en misericordia. Amén. Amén. Pero también es fuego consumidor. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Y usted no quiere estar en las manos de Dios? Yo le he dicho millones de veces, pues yo tal vez no millones, pero miles, tal vez sí. En tus manos está mi vida. Pero si vemos que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, ¿qué se referirá? Alguien que está en desobediencia. Alguien que está mal delante de Dios. Mía es la venganza, dice el Señor. Amén. Entonces Dios advirtió a su pueblo: si desobedeces, y dentro de eso ya es casi lo final, comerás el fruto de tu vientre. Nuestros hijos, hermano, a veces andan en problemas por muchísimas cosas. Pero dice en la palabra de Dios: si obedeces, benditos serán tus hijos, bendito será el fruto de tu vientre. Bendito será cuando entres, cuando salgas. Bendita será tu mesa, tu arteza. Y empieza a ver tu campo, tus animales, hasta los animales bendice. Amén. Pero si Dios te maldice, desobedeces, dice: maldito serás tú. Maldito será el fruto de tu vientre. Malditas serán tus animales, tu entrada y tu salida, si estás desobedeciendo a Dios. Entonces yo quiero volver otra vez a esto. Dios no está jugando. Hoy nos habló que vienen cosas terribles para la tierra. Dios no está bromeando. Dios no se saca la sandalia y dice: te voy a dar, mira que te doy, mira que te doy. No, Dios habla en serio. Por eso tenemos que tener temor de Jehová, reverencia. Amén. Dice: comerás el fruto de tu vientre, y tus hijos y tus hijas que el Señor tu Dios te ha dado. Dice: y de lo que te comas de tus hijos, no compartirás con nadie, te lo quedarás comer tú solito, porque es tanta el hambre que no quedarás invitarle ni a tu esposo, ni a tu primo, ni a tu tío, ni a tu abuelito, mucho menos al vecino, sino solos. Miren nomás que mal, hasta la placenta. Cuando la mujer daba luz, se comían el bebé y se comían la placenta. Y posiblemente dirían: es que Dios no está conmigo. No, tú no estabas con Dios. Y Dios mandó castigo. Amén. Amén. Esta parte de Dios no nos gusta mucho, pero es necesario que entendamos esto. Fíjense que esos son los problemas de Samaria, ¿verdad? Pero fíjense que Judá, dice la palabra de Dios, que los jóvenes eran hermosos, bellos. Dice, ahí puede leerlo ahí todo eso. Pero también dice que Jerusalén
pecó más que Sodoma. Por eso cuando la Biblia dice, Judá, Jerusalén, Jerusalén, tú te quejabas de tu hermana Samaria y resultaste más ramera que ella. Mire, hermano, a mí cuando me da esa palabra, yo me pongo de verdad tembloroso ante el Señor. Porque no sé usted, hermano, pero ¿no le ha tirado a veces sus pedradas a los católicos? ¿A los budistas? ¿A los que tienen otros ídolos? ¡Idólatras! ¿Va? Tal vez no se lo dice así porque le falta valor, pero en su caso dice, yo soy obediente al Señor. ¿No nos irá a pasar lo mismo? Que nos quejamos de ellos y vamos a resultar peor que ellos. Por eso dice la palabra de Dios, el que esté firme, mire que no caiga. Entonces pecaste peor que Sodoma. ¿Y qué cree que pasó? Destruida ha quedado Jerusalén. Ay, yo perdóneme, mi esposa no está aquí, pero se va a enterar. Mi esposa es una mujer muy cariñosa, bastante cariñosa. No tanto conmigo como con sus hijos, ¿no? Los ama. Y conozco mamás así, y conozco mamás que son hueso duro de roer, ¿verdad? Pero mi esposa es una mujer cariñosa. Entonces Dios dice que hasta las madres más cariñosas cocinaban a sus propios hijos. O sea, le pasó a Samaria, le pasó a Jerusalén. ¿Ha visto las fotos del holocausto nazi? El enojo de Dios fue tan grande. No dice el enojo de Mario, ¿ah? El enojo de Dios fue tan grande que ya no pudo contenerse. ¿Se recuerda cuando el Señor se enojó en Génesis 6? Le dolió al Señor en su corazón haber creado al hombre y destruyó todo. Imagínense cómo está el pecado de todo el mundo delante de Dios. Amén. Bueno, ¿a usted le gustaría haber vivido esa época? ¿No? ¿Está seguro? Aunque sea ahí, se dé una semanita ahí nomás para bajar de peso. Perdón por la broma, ¿va? Porque le dijo a un hermano, no, mire, porque me dice que un hermano, dice que hermano, ¿va? Dice que es hermano, pero no se congrega. En mi trabajo. Dice, pastor, está muy gordito, no se va a ir para el cielo, ya el Señor no lo va a levantar. Ay, ¿qué? Pues yo, pero no, porque esa cosa la puerta. Y ahí me hace bullying de frente. Me dije, hermano, le digo, si viniera hambruna, yo resisto más días que usted sin comer. No, pastor, ¿por qué? ¿No lo comemos a usted? Ay, Dios mío, bien de más, porque está flaquito, ¿no? Pero eso es broma, pero esto no es broma. Esto es en serio. ¿Le gustaría vivir algo así? Pues le tengo malas noticias. Lo que viene es peor. Peor que eso. ¿Por qué? Dice que habrá una gran tribulación. ¿Sí lo leí? Como no ha acontecido nada parecido desde que el mundo fue creado. Lo que viene es peor que lo que ya ha pasado. Si aquellos días no fueran acortados, ni los escogidos se salvaran. Si usted siente en su corazón que usted es fiel a Dios, bueno, si los días esos usted los tocara vivir y no fueran acortados, ni usted se salva. Aún amando a Dios. Lo dice el Señor y yo lo creo. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Consagrarnos, hermano, buscar de Dios. Bueno, muy rápido. Después, cuando el reino de Samaria, hermano, fue destruido, fue atacada por los asirios, por orden de Dios, por la desobediencia, amén. Los asirios conquistaron 722 años antes de Cristo, y ahí la caída, bueno, cuando llegó el hambre, Dios no los destrozó todavía, solo fue un pequeño, compórtate para que te eduques.
Qué nalgada, ¿verdad? De parte de Dios. No sé si me estoy explicando. No se corrigieron. Porque Dios les quitó ese yugo. Los dejó libres. Vencieron otra vez. Y que era con eso, no, ya aprendí, ya me dio duro el Señor, ahora voy a ser obediente. No, hermano. Porque el hombre es duro de cabeza y más duro de corazón. Perdona la altura del mensaje. ¿No le ha tocado así como que lo llevan por un valle a veces difícil? Y después lo sacan del valle. ¿Y cambió usted? Va otra vez para adentro. Como dicen allá en México, y vuelve la burra al trigo. El Señor nos lo ha dicho varias veces. ¿Hasta cuándo vas a entender? Todos hemos tenido pruebas y pruebas difíciles, y hemos tenido valles, hermano, y valles difíciles, ¿o no? Bueno, después, como no entendió, entonces ya vino los asirios y sitiaron a Samaria por casi 3 años. ¿Cómo se habrá puesto en ese tiempo? Sitiar es que nadie podía entrar y nadie podía salir, hermano. No es que ahora con la pandemia, ¿verdad? Que no podía uno salir de casa, que no hubiera ni tiendas abiertas, nomás lo que tienen sus sardanes, se acabó, hermano. Después que se acabó, pues siguen los chamacos, ¿no? O los gorditos, como nomás para que lo vaya pensando. Pero entró Samaria, hermano. Y entonces dice ahí en la Biblia, Segunda de Reyes 17:6, en el año 9 de Osías, el rey de Asiria tomó Samaria y se llevó a Israel cautivo, hermano. Tal vez usted no se ha dado cuenta, pero yo se lo voy a decir. Tal vez en su vida no es así como yo, pero yo sí, en mi vida pasó algo así parecido. ¿Cuántos de ustedes vinieron a este país porque estaban abundantes allá y vinieron porque aquí había un poquito más de abundancia? ¿O porque la situación estaba difícil allá? Dijeron, mejor vamos a ganar dólares. ¿Sí o no? Usted fue desterrado de su tierra igual que yo. Usted fue mandado al exilio por potestades espirituales que no se dio cuenta. Fue acosado por miseria allá y vino acá a seguir. Gracias a Dios yo encontré al Señor en este país. Yo espero que usted también lo encontró. Si ya lo conocía allá y no estaba bien, pues aquí yo espero que ya esté bien. Bueno, la gente que vivía en la región de Samaria fueron exiliados, fueron deportados, fueron arrancados de su tierra. Amén. Entonces el rey de Asiria, al dejar las ciudades vacías, mandó a poblar la tierra de Samaria, la región de Samaria, con gente extranjera. Amén. Por eso esta parte que era de México nos la quitaron y ahora venimos a recuperar. ¿Sí? Exilio a causa de la idolatría. Esto sucedió, dice, porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor su Dios. Y de una vez, esto me lo decía ayer, ¿sí? Se habían reverenciado a otros dioses. ¿Le gusta a usted celebrar el día de la Pascua? Lleva a sus niños con sus conejitos de la Pascua. Ese es otro Dios. ¿Sí? Ese Easter es Astera. Astarte. Anduvieron en las costumbres de la gente. Ya compró, por cierto, sus chocolatitos parados para Halloween. Ya compró su calabacita para ir con los niños. Están baratas en la Kmart, hermano. No sé, nunca he ido a eso. ¿Por qué le estoy haciendo broma o sarcástico? Porque a veces, hermano, hay cristianos que juegan eso todavía. Mire, no sé si vea la parte roja y las costumbres de los reyes. ¿Qué dice? Los reyes de Israel que ellos habían introducido. ¿Usted ha visto iglesias que celebran Hunting Eggs? ¿Usted ha visto iglesias cristianas que celebran Halloween? ¿Quién organizó esas iglesias? El pastor primeramente, visiblemente el pastor, ya arriba potestades. ¿Y qué enseña el pastor? Al pueblo a pecar delante de Dios. Aquí los reyes de Israel, empezando por Salomón, les voy a poner el ejemplo, digo Salomón, así se adora a Moloch, así se adora a Baal, y así se adora a Quemos. Mire, hermano, así se hacen los huevitos de la Pascua.
Así vamos a hacer el 14 de febrero. Así vamos a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiendo tradiciones paganas. Y le digo, porque ahorita ya viene Halloween, pues si ya compró su disfraz, ¿qué me hace? Sí, porque a veces digo, cuando yo pensaba, porque sé que hay hermanos cristianos que se visten de Halloween, hermano, de Halloween. Hasta pastores se vestían de chapulín colorado y no sé qué tal. Y yo decía, Padre mío, ¿será que se disfrazan ese día? ¿O será que ese día se quitan el disfraz de cristiano? Es decir, los otros 364 días se disfrazan de cristianos y ese día sale su verdadero yo. ¿Cómo está usted? Porque a mí me han dicho, y ahora sí, hermanos de aquí de la iglesia, no le voy a decir quién para que no se quede viendo feo. Ay, pastor, pero es que están niños. Pobrecitos. Yo no digo que no le compre dulce, cómprelo si quiere y déselo de noche para que sepa lo que es amor, ¿va? Pero no ese día, hermano. ¿De verdad es tanta las ganas de los dulces? ¿O es tan vacío su hogar de amor y de gozo que solamente ese día reciben un poco de gozo los pobres criaturas? Y por agradar a los hijos, ¿usted va a desagradar a Dios? En México, hermano, mi primer disgusto con mi hijo fue en un 6 de enero. Para los que no son mexicanos, tal vez no entienden, en Guatemala no se celebra tanto eso, pero en México se celebra Santa Claus y Reyes Magos. Pero en un hogar mexicano, puede que Santa Claus no llegue porque no lo deja pasar la amiga. Pero los reyes llegan, hermano. Hasta el hogar más pobrecito casi va, llegan. Aunque sea con calcetines, pero llegan. Y que hay un hogar que no lleguen los reyes, porque el día 6 de enero en la mañana están todos los niños con sus... Entonces, antes de ser obrero, dice, bueno, antes, ovejita era yo. Si yo me acuerdo que eso no estaba bien. Pero mi hijo vivía en México y yo vivía aquí. Y aquí los reyes ni aparecen, ¿verdad? Y dije, ¿sabes qué, papacito? Con todo el dolor de mi corazón, no va a haber reyes para ti este año. Y mi hijo tendría como 9 años, 10 años. Y así yo hacía mi corazón, así. Sí, porque me dolió. ¿Por qué? Es que fíjate que yo creo en Dios. Yo también, no, sí, pero mi Dios no le gusta eso. Entonces ya entendió, ¿ah? Después, como que lo administraron, ¿verdad? Lo ministraron. Y que me habla mi hijo, oye papá, te tengo una pregunta. ¿Entonces no va a haber reyes? No, hijo. Sí, ya sabes quiénes son los reyes. Sí, eres tú. Pero yo quiero mi regalo. Sí, pero no va a haber, papá. Ok. Y si tu Dios te pide que me mates, ¿también me matas? No le busques, porque pregúntale a Abraham. Esas ya no eran palabras de él, ¿verdad? Alguien más se las había colocado en su corazón. Hermano, tenemos que parar la idolatría en nuestra casa. Tenemos que parar a nuestros hijos de hacer las cosas que están haciendo mal. Si hay una iglesia y están celebrando actividades paganas, los reyes de Israel también desviaron a todo un pueblo, a toda una nación, y Dios castigó no solo a los reyes. Hubiera castigado a los reyes, pero no. ¿Por qué? Porque la nación también tenía ojos, boca, pies y manos. Si yo le digo, mire, vamos a poner una foto de Shakira, siempre les digo eso por lo burdo que es, ¿verdad? No tengo nada a favor ni en contra de Shakira. Bueno, a contra sí tengo varias cosas, ¿verdad? Pero vamos a poner la Virgen de Cempasúchil ahí, hermano. Y cada 12 de diciembre le vamos a traer las flores, hermano. A fin que es la mamá de Dios. No. Mi Dios no necesita la Virgen de Cempasúchil. Amén. Bueno, entonces ahí miren, el versículo 2 de Reyes 17:24. El rey de Asiria trajo hombres de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefardín. Hombres babilónicos. Amén. Pero ¿qué cree que pasó? Que llegaron, hermano, y el Señor se enojó con el pueblo que llegó. Entiéndame esta parte. Samaria se vació por órdenes de Dios. Como no quisiste obedecerme, ahora vas a estar esclavo de los asirios. Como no quisiste vivir en paz en la tierra que yo te dé, entonces ahora te vas a ir a otra tierra. Amén. Y la gente que llegó, hermano, desagradó a Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Mandó leones. Y se los comían, hermano,
extranjeros. Pero fíjese qué discernimiento del rey asirio, hermano. ¿Y cómo es posible que un pagano pueda mirar y nosotros no podemos ver, hermano? Dice, los leones se los están comiendo porque Dios los mandó, porque no conocen al Dios de esa tierra. Y por esa misma razón los matan, porque ellos no conocen la costumbre de Dios. ¿Cómo es posible que un pagano, hermano, diga eso? Amén. Y el mismo pueblo de Dios no se dio cuenta que estaba desagradando a Dios. ¿Qué creen que hizo entonces? El rey de Asiria mandó a traer sacerdotes, hermano, de Dios, sacerdotes levitas, sacerdotes del orden arónico, hermano, para que instruyeran a un pueblo pagano, a un pueblo extranjero. Les puso ministros de órdenes de Dios, yo creo, pero que el rey Asiria ordenó, dice aquí, amén, que les enseñe, dice. Y vino uno de los sacerdotes que había llevado el destierro desde Samaria, habitó en Betel, que Betel es casa de Dios, y les enseñó cómo habían de temer a Dios. Mire, hermano, yo soy uno de los muchos, de los millones sacerdotes que Dios ha mandado a enseñar el temor a un pueblo que era pagano. Pero yo no lo puedo forzar a usted. Solo puedo instruirles, orar al Señor por ustedes y también por mi vida. Pero usted dice sí, pero no. Es decir, su voluntad es su voluntad. Entonces, este pueblo fue instruido por sacerdotes judíos. Amén. Y esos son los samaritanos. Extranjeros, instruidos en la palabra de Dios. Ahora, si se dejaron de comerse los leones a ellos, fueron instruidos por un sacerdote original, genuino, de parte de Dios, hermano, y enseñados, ¿qué tenía que hacer el pueblo extranjero? Obedecer. Amén. Entonces hoy la pregunta es para usted. Usted fue sacado de la Virgen del Cempasúchil, y saber dónde andaba usted. Lo trae el Señor a su iglesia. Mandó, no a un ministro, sino mandó a su Señor, al mismo Señor Jesús, mandó a su Espíritu Santo y a hombres como yo, para instruirle a usted. Ahora nosotros lo instruimos en la Biblia, en la palabra de Dios. ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Verdad que es bien sencillo? ¿Por qué no lo entendemos? Porque dice que ellos fueron instruidos, pero cada nación continúa haciendo lo mismo. Es decir, adoraban a Dios, pero también adoraban a sus dioses. Hacían las cosas que a Dios le agradan, pero también hacen las cosas del mundo. Buscan la santidad, pero siguen viviendo en pecado. Amén. ¿Seremos samaritanos nosotros, hermano? Porque Dios no nos quiere samaritanos. Dios nos quiere como pueblo de Israel. Amén. Ahí están los samaritanos. Ahora vamos a ver. Los samaritanos no son completamente gentiles, tampoco son proselitos, son extranjeros y son una mezcla de judíos con extranjeros. ¿Por qué no el Señor no los cataloga como gentiles? Porque ellos temen a Dios también, pero también son medios paganos. Son un pueblo tibio, o eran tibios. Entonces eran ciudadanos judíos de alguna manera, instruidos en el judaísmo por sacerdotes de Dios, pero infieles a Dios, por eso son despreciados. Ahora, ¿ya entendió quiénes son los samaritanos? Porque esa es la parte principal. Que son, no son gentiles, pero tampoco son judíos. Son pueblo extranjero mezclado con judíos, instruidos en el camino del Señor, pero extranjeros, no gentiles.
No son totalmente prosélitos, no son convertidos al judaísmo. Son extranjeros con ritos paganos aún. Amén. Ahora sí puede entender por qué para mi Señor Jesús, que le dijeron, no decimos con razón que eres samaritano. ¿Qué le decían? Que él no era hijo de Israel, que él no era hijo de Abraham, que él era un extranjero, una mezcla, un mestizo. Amén. Ahora podemos entender lo que dijo aquí el Señor. No entres en camino de gentiles, sino ve a la casa de Israel, después irás a Samaria y por último irás a los gentiles. Amén. Cuando el Señor dice, le fue necesario pasar por Samaria. Entonces, ¿quién era la samaritana? De Samaria. Una mujer instruida en el judaísmo, pero que tenía 6 hombres. A ver, las que están solitas, ¿cuántos hombres tiene usted? O los que están solitos, ¿cuántas muchachas novias en el Facebook tiene? Porque el pastor no se da cuenta, pero mire. Amén. ¿Sí o no la samaritana conocía de Dios? Sí. ¿Y cómo estaba su vida íntima? Y le dice la samaritana, ¿cómo me pides tú, a mí que soy samaritana, que te dé de beber? Si los judíos no tienen trato con nosotros, los samaritanos. ¿Por qué no tenía trato? Mira, ¿quién le pidió de beber al Señor? Lo mugroso de las manos de la samaritana, espiritualmente hablando. Y él iba a aceptar el agua. Por eso el Señor le dice, si supieras quién es el que te pide de beber, tú le pidieras a él. Amén. Amén. ¿Qué más dice el Señor? La samaritana dice, nuestros padres dicen que debemos de adorar en este monte. Y esa era la ciudad de Siquem. Ahí estaba el monte Gerizim y el monte Ebal. Entonces cuando Moisés les dijo, aquí pongo el monte Gerizim y el monte Ebal, en el monte Gerizim está la bendición, en el monte Ebal está la maldición, escoge a qué monte vas a subir. Los samaritanos hasta la fecha de hoy siguen subiendo al monte Gerizim a hacer sacrificios, pero Israel lo hacía en el tiempo de mi Señor Jesús en Jerusalén. Por eso la samaritana le dice, nuestros padres dicen que debemos adorar en este monte, pero ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén. ¿En dónde es? ¿O en Gerizim o en Jerusalén? ¿Qué le dijo el Señor? Le he dicho, pues en Jerusalén, ¿verdad? Pero no, ustedes adoran lo que no conocen, pero nosotros adoramos porque viene de parte de los judíos. Amén. Pero llegará el día que no será ni en ese monte ni en Jerusalén, porque el Padre anda buscando adoradores que adoren en espíritu y en verdad. ¿Y será que en Anaheim, hermano? ¿O tendremos que ir a Gerizim? ¿O a Jerusalén? ¿Será que Dios nos escucha? Amén. ¿Será que nosotros podemos rendir nuestro corazón delante de Dios? Amén. Amén. Y fíjense qué le dice el Señor. A mí me deja así en shock. Yo me imagino, la samaritana tuvo su parucía. Porque dice, yo sé que cuando venga el Cristo, nos revelará todas las cosas. ¿Sí o no? ¿Qué le digo al Señor? Yo soy el que habla contigo. Mire, el primer samaritano que el Señor se descubrió, así diciendo, ni a Pilato, si eres el Hijo de Dios, di. No contestaba el Señor. Y a la samaritana, yo sé que cuando venga el Cristo, el Mesías, Él nos va a descubrir todo. Yo soy el que habla contigo. Se fue la mujer samaritana, hermano, a evangelizar a los otros samaritanos. Miren, este hombre me acaba de revelar todo, no sé si sea profeta, no será este el Mesías. Y no les dijo el Señor, fíjense nomás la misericordia de Dios, no les dijo el Señor a sus 12 discípulos que no entraran a la ciudad de samaritanos.
¿Y qué hizo el Señor? Fue. Porque Él era necesario. Cuando estuvo allí el Señor, los samaritanos le rogaron que se quedara. Amén. Y dice la palabra de Dios, hermano. Estoy yendo rápido. Que convencieron al Señor para que se quedara 2 días. Ahora sorprende usted que un día son como 1000 años. Y 1000 años como un día. Hemos logrado, pues el Señor nos ha concedido, mejor dicho, que se quede con nosotros por 2 días. Pero el tercer día el Señor se fue. El tercer día ahora el Señor va a venir. Y le quiero contar que estamos en el tercer día. Cuando al Señor le salieron 10 leprosos, 9 eran judíos, 1 era samaritano. ¿Y ahora puede entender esto? ¿No sané a los 10? Solo 1 glorificó a Dios. Perdón, hermano, que sea, pero me es necesario recordarle. ¿Comió hoy? ¿Comió ayer? ¿Le dio gracias a Dios? Porque yo he visto gente miserable económicamente, miserable en su vida, que están en drogas, están en alcoholismo, y los he visto orar al recibir un pedazo de pan. Y nosotros que estamos en la abundancia, ¿oramos? Porque si no seríamos como los 9 leprosos, que no le damos gloria a Dios. Porque dice, uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Amén. ¿Cómo glorificó a Dios? Es decir, ¡gloria a Dios! ¿Ah? Y los Pedros que tú eres cristiano. No, yo no soy. No, si caminas como cristiano, tú eres de ellos. No, que aquí que no soy. Pero hueles a cristiano y hasta maldijo. Y el gallo le recordó, sí, sí eres cristiano, ¿qué va? Sí se acuerda, ¿verdad? Que el gallo le recordó. Y ahí se acordó y se fue, ¿verdad? Corriendo. Perdón, hermano, disculpe, no estoy bromeando. El gallo le recordó a Pedro lo que Dios le había dicho. El Señor usa al gallo. El Señor usó a la burra de Balaam. Y hoy el Señor usa este asno para hablarle a usted. Por eso nosotros los que predicamos no valemos. Lo que vale es el mensaje que traemos. Porque el mensaje no es nuestro. El mensaje es del Señor. Si usted mira al gallo, mira a la burra de Balaam o mira a este asno y usted se queda mirando al asno, ya se perdió. Le conviene escuchar el mensaje. Ahora va a entender esto. Había un sacerdote, ya los que vinieron el viernes saben, arónico, un levita y un samaritano. De los 3, ¿quién tenía mayor conocimiento, hermano Ian? El sacerdote. Amén. ¿Por qué tenía mayor conocimiento, hermana Eli? Porque era arónico, tenía que... Bueno, sí, todo eso está bien, pero había algo especial del sacerdote arónico. Él podía entrar al lugar santo y al lugar santísimo. Él tenía, hermano, la obligación de interceder por los que estaban perdiendo. ¿Y no estaba ahí un perdido? Y en lugar de orar por él, en lugar de darle agua, se fue de lado. Se fue para allá. Después pasó un levita que solo conocía, pero no entraba a la presencia de Dios. Porque la pregunta es, ¿usted ha sentido la presencia de Dios? Amén. ¿De verdad? Amén. Entonces usted es un sacerdote. Si usted nomás conoce a Dios, pero nunca la ha sentido, entonces es como un levita. Pero pasó un hombre, hermano, que era un buen samaritano. ¿Por qué era bueno? Porque fue movido, dice la palabra, movido a misericordia. Por eso nos llamamos casa de misericordia también. Fue movido a misericordia. ¿Y usted, hermano, es movido a misericordia?
O cuando ve un homeless, lo primero que agarra es la cartera y no me la van a robar, dice. Y cuando más lo toca el Señor, saca $1 o uno de así como, vete aquí, vete. Que eso se pega. Y uno le dice, Dios te ama, Cristo te ama. Entrega tu vida a Cristo y tu vida va a cambiar. No le decimos. Preferimos darle $1. O le damos uno de a 5, tal vez uno de a 10 y, ay Señor, mira lo que hice. Solo le dio el pan de ese día. Dele el pan de vida. Amén. Si Él conoce al Señor, Él va a tener sustento para siempre, porque la mano poderosa del Señor. Pero ¿qué hacemos, hermano? A mí me lo dijo el Señor hace unos 3 años tal vez. ¿Te recuerdas de la parábola del buen samaritano? Y yo iba a acabar, ya andaba como a las 10 de la noche en la calle. Iba para mi casa. Sí. ¿Quién eras tú? Pero yo, como soy virgo, esta es fácil, esta me la echó al plato un 10. Yo soy el golpeado, Señor. Ok. Tú me llevaste al mesón. La religión nada pudo hacer por mí. Los legalistas ni siquiera me voltearon a mirar. Solo tú tuviste misericordia de mí. Tú eres el buen samaritano, me llevaste a tu presencia y me has cambiado. No me dijo, bien contestaste, siervo amado. No me dijo. Hoy te pregunto, ¿quién eres hoy? Y perdone que ya que tengo la espada desenvainada, le paso el mensaje. ¿Quién es usted? En esa parábola, ¿quién es usted? Porque usted ha sentido la presencia del Señor. Usted entra al lugar santo y a veces hasta el lugar santísimo. Bueno, más 2, 3. ¿Quién ha entrado al lugar santísimo? Conteste sin temor, no lo estoy regañando. ¿De verdad ha sentido la presencia, el fuego de Dios? Entonces tiene responsabilidad. Porque conoce a Dios. Amén. El levita nomás tenía instrucción, pero no tenía un encuentro con Dios, con la presencia de Dios. No entraba al lugar santo, se quedaba en el atrio. Pero tampoco hizo nada. Llegó un buen samaritano, ¿movido a qué? Misericordia. Misericordia quiero y no sacrificios. ¿Cuántas veces has visto a alguien en necesidad? Y dice, ay, Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántas veces has visto a alguien, hermano, y yo lo he hecho, y usted yo sé que lo ha hecho, aunque sea $1, 2 le da, venga, porque se eche una marucha lo que sea, y ya se siente uno como que, aquel que da pan al hambriento. Pero no está malo hacerlo, pero dale también el pan de vida. Cuando el Señor me confrontó a mí, me dijo, ¿quién eres tú hoy? Porque tú ya no eres el que está en el mesón. Tampoco eres el buen samaritano. Hoy te confronto, siervo mío. ¿Eres el sacerdote o eres el levita? ¿De qué? Le podría decir que contesté más o menos algo así. Fue, perdóname, Señor. Tienes razón. He endurecido mi corazón. Perdóname. Y lucho para que mi corazón no sea endurecido, sino sea resplandecido cada día. Porque vemos el mal en el mundo y vemos el mal en la iglesia. Y nos endurecemos. ¿Cómo estás tú delante de Dios? Amén. Nos ponemos de pie. Dice la palabra del Señor, hermano, que nosotros estábamos alejados del pacto y de las promesas del Señor, sin Dios y sin esperanza en el mundo, pero hemos sido acercados
por medio de la sangre de Jesús. Coincidimos mucho con los samaritanos, hermano, porque éramos extranjeros y el Señor nos trajo una región que es de la tierra prometida. Coincidimos mucho porque hemos sido instruidos. Amén. Pero si usted sigue haciendo las mismas costumbres, usted sí es samaritano. Pero si usted ha cambiado totalmente, usted no es samaritano ni gentil. Usted es hijo de Dios, hijo de Israel. Mi pregunta es para usted. ¿Cómo está hoy tu vida delante de Dios? Porque el Señor nos ha hablado varias veces que estamos en pecado, que estamos endurecidos, que lo que viene es terrible. Y usted espera como la samaritana. Yo sé que cuando venga Cristo nos revelará todas las cosas. Pero hoy el Señor te dice, yo soy el que habla contigo. Ve y trae tu pecado, le dijo a la samaritana. No tengo marido. Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes tampoco es tu marido. Hoy el Señor te invita a que no te quedes como un samaritano, a que verdaderamente rindas tu vida delante de Dios. Yo quiero que te examines. Y el altar está abierto, hermano. ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios? Venimos a la iglesia como queriéndole hacer un favor al pastor o a la iglesia o a Dios, o venimos verdaderamente a darle gloria a Dios. Porque a mí el Señor me sanó de toda mi lepra. Apestaba. ¿Será que regresaste a darle gracias a Dios? ¿O eres como aquel que se alejó y nomás recibió la bendición y se fue porque se sentía hijo de Dios? Y el Señor dijo, ¿no fueron 10 los que sané? ¿Dónde están los otros 9? ¿Por qué lo dijo el Señor? Porque el Señor esperaba que todos le dieran gloria a Dios, que todos fueran agradecidos, pero aquellos se sentían hijos y eran hijos. Has extendido tu mano sobre mí.
arrepentir. Pero hoy el Señor te dice, vuélvete a mí con todo tu corazón. El Señor mandó sacerdotes, hermano, a instruir a su pueblo. Han recibido la instrucción, pero aquellos no cambiaron. Siguieron viviendo su misma vida, su propio evangelio. La orden de la ley de Dios decía que tenían que ir a Jerusalén, pero ellos decidieron ir a Jericim, porque sus padres les habían enseñado, sus ancestros les habían inculcado que era en el monte, cuando la verdadera palabra era ir a la casa de Dios, ir a Jerusalén, a rendirle culto a Dios. ¿Vas a seguir viviendo el evangelio a medias? ¿O vas a hacer verdaderamente la voluntad de Dios? En el tiempo de Israel, Samaria, los hijos, los herederos fueron desterrados de ahí, y en su lugar pusieron un pueblo que ni siquiera preguntaba por Dios. Y así somos usted y yo. Nos trajeron a la tierra prometida, hermano. Nos dieron la instrucción. Conocemos la palabra, pero hacemos la palabra. ¿Cuántas veces hemos dicho, yo soy hijo de Dios? Vive como hijo de Dios. Vive como hija de Dios. Hoy el Señor está abriendo tu mente, varón. Está abriendo tu mente, mujer, para que entiendas más las Escrituras. Grande es el regalo de Dios que ha puesto en ti, y al que mucho se le dio, mucho se le demandará. El Señor puso su Santo Espíritu en ti, derramó la sangre del Cordero y te ha hablado una y otra y otra y otra y otra vez, y sigues con el corazón endurecido. Pasan los días y no cambias, pasan los tiempos y no cambias. Hoy el Señor te dice, lo que viene es terrible, lo dijo la palabra, la tierra va a temblar. Y te asombró lo que pasó en Samaria, que se comieron sus hijos.